Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AVPasión y como veis detrás tenemos hoy la esperada review de la TCL C745, así que vamos allá. Bueno, lo primero de todo agradecer a TCL una vez más la cesión de este producto. Es un paso, digamos, un escalón por debajo de la C845, que tan buenas críticas tuvimos con ella hace unos días, y vamos a ver qué nos ofrece. Empezamos primero, como siempre, hablando un poquito del diseño. Tenemos un diseño que se monta en dos patas, que yo pensaba que eran las que se quedaban a la vista, pero no. Como veis, tiene como una especie de cubierta que va encima y simula una especie de pie metálico que no lo es de plástico, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien porque da totalmente el pego. No sé que lo toquemos o lo cojamos a peso, cosa que no vamos a hacer, así que bastante bien en cuanto a ese aspecto. Luego tenemos también, como veis, unos biseles bastante cuidados, bastante delgaditos para ser un televisor Full Array, y en general también, incluso de lado, podéis ver como el grosor del panel no es excesivo para ser una Full Array, que ahora hablaremos un poquito de ello. Para acabar, como siempre, el apartado de conexiones. Este tipo de apartado siempre os recomiendo que os paséis por el comparador de AVPasión. Encontramos dos HDMI 2.1 completos y dos HDMI 2.0 normales, y luego pues lo típico, conector de antena, Ethernet, audio, etcétera. Los HDMI 2.1, uno de ellos es compatible con 144 Hz. No podemos probarlo, con lo cual no podemos deciros si funciona a los 144 Hz porque no tenemos ningún equipo que lo haga funcionar, pero en teoría funciona con señales 4K, ¿de acuerdo? Luego además también son compatibles, como veremos más adelante en el apartado de gaming, con VRR, FreeSync, G-Sync también, lógicamente, aunque no sea de forma oficial, y 4K a 120 Hz con el HDR activo, con lo cual a nivel de conectividad viene bastante completa. A nivel de sonido también encontramos que en este modelo ya no tenemos ese driver a la vista como teníamos en el caso de la C845 de Onkyo, pero es un televisor que se deja escuchar bastante bien, la verdad, para ser un sonido integrado. Y para acabar, como siempre, en características de imagen tenemos panel VA, que sabéis que son los que tienen el contraste nativo más grande de todos los paneles LCD que hay. Es tecnología Full Array Local Dimming o FALD, ¿vale? Eso quiere decir que tiene una serie de zonas en la pared trasera que se encienden y apagan, emulando un poquito cómo funciona el televisor OLED, para encender o apagar un conjunto de píxeles. Lógicamente, cuanta más zonas tenga, más preciso es el control de la luz para encender o apagar menos píxeles, con lo cual tenemos menos blooming, o por lo menos a priori. En este caso encontramos 160 zonas para el modelo de 65 pulgadas, que por el precio que tiene, no tiene competencia alguna en el mercado, como digo, en su rango de precios. No tiene, eso sí, tecnología mini LED, que se queda reservada a la C845, pero sí tiene tecnología QLED o Quantum Dots, es decir, una capa de nanopartículas que se encargan de mejorar el volumen de color, con lo cual, por el precio que tiene, insisto, es un televisor espectacular en cuanto a especificaciones técnicas, porque para acabar también es compatible con HDR, HDR10 Plus y Dolby Vision, es decir, con todos los formatos del HDR. Si pasamos al tema del sistema operativo, muy importante aquí mencionar que, como podéis ver, el chipset es el mismo que el de la C845, que es el MT889 de MediaTek, con 3 GB de memoria RAM y 22 o 24 de memoria interna, pero curiosamente he notado que no va tan fino como la C845 y la tele está totalmente reseteada, con lo cual eso no es. Y además en YouTube se me cuelgan muchas veces los vídeos, sobre todo si son vídeos en HDR, se congela la imagen y se queda ahí congelada hasta que lo quitas. Así que he notado que le falta un poco más de pulir el sistema operativo en este modelo, cosa que me parece muy curiosa porque comparte el 99% de hardware con la C845 y va perfecta, así que bueno, pues cosas de la informática. Al margen de eso, el sistema operativo, como veis, funciona relativamente bien, fluido, como siempre, en Google TV, con nuestras recomendaciones para nosotros en función de nuestros gustos. Y luego también podemos tener un apartado de películas, un apartado de series, con el seguir viendo, incluyendo ya por fin Netflix, y también un apartado para las compras. En cuanto a el menú de imagen, si lo abrimos, podemos ver que son los mismos menús que encontrábamos en la C845, salvo que le faltan algunas opciones, como por ejemplo el mapeo tonal,
no podemos poner un pico de brillo exacto del panel, tampoco tenemos la conexión de DCC directamente con un software de calibración, etcétera, etcétera. Es una especie de C845 recortada también en software. Bueno, para acabar el apartado de introducción, aparte del sistema operativo que ya os he comentado, también tengo que hablar del mando a distancia, igual que comenté con la C845, es un mando a distancia normalito, ni es muy malo ni es muy bueno. Un mando a distancia de plástico, tiene todas las funcionalidades, para mí tiene demasiados botones de acceso directo, tiene 2 de TCL que no vamos a utilizar prácticamente en la vida, y tenéis también un botón de acceso directo al navegador web que tampoco se suele utilizar, con lo cual son 3 botones que podrían quitar y ponerlo a servicios más demandados, pero bueno, cumple y ningún pero, ni bueno ni malo. Bueno, empezamos con lo más importante en un televisor, que es la calidad de imagen, y vamos con el local dimming, ¿vale? Ese algoritmo que os decía que se enciende y apaga las zonas de forma individual. Para ello existe un test que es el contador de zonas, donde nos ha dado, como digo, 160 zonas, y también podéis ver esa bolita blanca que va moviéndose por toda la pantalla, también se transforma o se cambia en recuadros, etcétera. Como incluso la cámara, que lo exagera muchísimo, tiene muy poco blooming o prácticamente no tiene nada de blooming. Es sorprendente un televisor de estas características que tiene casi total ausencia de blooming, con lo cual súper bien en ese test. Pasando a contenido real, podemos probar, por ejemplo, la película de Drácula, que nos sirve para varias cosas. Una de ellas es el local dimming en SDR, que es lo que estamos analizando ahora. Y como podéis ver, la imagen es buenísima, no hay nada de blooming, como decía, nada de floración, que es ese fenómeno en el que el brillo se, digamos, escapa alrededor del objeto que tiene que iluminar. En SDR es difícil que exista blooming ya en este tipo de televisores, pero en este no lo tiene, con lo cual no os preocupéis. En cuanto a procesamiento de imagen, no me voy a extender mucho porque es un clon 100% igual que la C845, el cual os dejo el link de la review también abajo, donde a nivel de nitidez, escalado, ha mejorado mucho con la C835 del año pasado. También a nivel de limpieza de la imagen, macrobloques, ruido, posterización y demás, ha mejorado. No llega al nivel de otras marcas, pero sí que ha mejorado bastante. Y también en cuanto a movimiento, el motor de movimiento es buenísimo, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante para explicarlo en profundidad. Pero el test de Drácula nos sirve muy bien para ver sobre todo la nitidez, el escalado, ese procesamiento que tiene que hacer el televisor, alimentarse tantos píxeles para la imagen, para escalarla, y lo hace fenomenal. He puesto Juego de Tronos para ver dos cosas: una, la saturación del color cuando hay escenas con muy bajo brillo como la de Juego de Tronos, y dos, para ver que este panel refleja muchísimo. Si os enseño este trozo de vídeo grabado con luz artificial, podéis ver que refleja mucho. Pero es que incluso con total oscuridad y con la ventana trasera entrando un mínimo de luz y con 2 cortinas puestas, os podéis fijar cómo todo el lado izquierdo de la pantalla se muestra con el reflejo de la ventana. Incluso me veis a mí moviendo el brazo a veces. Con lo cual es un televisor que es un espejo, no tiene nada que ver con la 845, que era bastante buena en este aspecto, y es igual de reflectiva que un panel OLED normal, con lo cual mucho cuidado con ponerlo contrapuesto a una luz o entornos muy iluminados, porque va a molestar bastante el tema de los reflejos. Y en Juego de Tronos también me sirve para ver, como decía, la saturación del color, que he notado que este televisor le pasa igual que a la C845, viene con un exceso de azul bastante importante en toda la imagen, con lo cual todo se va a ver con ese tinte azulado, pero en la parte baja viene pasado de rojo, con lo cual las caras adquieren una tonalidad demasiado fuerte, sobre todo demasiado rojo, demasiado tomate, y hace que se vea todo muy saturado, muy artificial. Bien, esto se puede corregir perfectamente con una calibración profesional con sonda, tanto en SDR como en HDR, y la podéis contratar conmigo si queréis en salondigital.es. Pero este modelo, y ahora iba con la diferencia con la C845, que me sirve también para explicarlo con Juego de Tronos, no tiene un control de calibración automático con software de calibración, sino que se tiene que hacer a mano. Es una de las diferencias que he encontrado en los menús entre ambas teles, ¿vale? Esta no tiene soporte de calibración automática, hay que hacerlo a mano, con el mando a distancia, tocando cada uno de los 20 puntos de balance, etcétera, etcétera, con lo cual es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Y bueno, curiosamente esta tele no he notado que venga la gamma levantada ni en SDR ni, como veremos, en HDR, con lo cual la tridimensionalidad de la imagen, el contraste que obtenemos en imágenes como la de Juego de Tronos es buenísima. Se ve una imagen tridimensional, pero sin faltarle en ningún momento detalle en sombra, con lo cual, sorprendentemente, esta unidad ha venido mejor en ese aspecto que la hermana mayor. Y para acabar, comentaros también que este televisor no tiene, bueno, tiene un filtro de gradación suave, pero le pasa igual que la C845, es decir, es demasiado agresivo, no se puede activar porque se quita demasiado detalle fino de la imagen y nos da una imagen con una tonalidad muy pastel, muy artificial, como las caras de cera, así que no os recomiendo que lo activéis. Bueno, como comentaba antes, nos falta una cosa más para ver en procesamiento de vídeo y de imagen en SDR, que es el tema del movimiento.
Si os pongo esta imagen de Capitán América, que es una escena que tiene mucho movimiento, el motor de movimiento es exactamente el mismo que la C845, con lo cual no voy a repetir, esta review va a ser un poquito más cortita, donde el movimiento, como dije entonces y digo ahora, es muy bueno, es prácticamente perfecto, no encontramos ningún problema en cuanto a fluidez, podemos ponerlo a nuestro gusto y como siempre yo recomendaría valores de 1 o máximo 2 dentro del control de la vibración para que no se quite ese look de cine, ¿vale? Y la tele la verdad es que lo hace perfectamente sin nada de judder ni ningún efecto adverso que yo haya visto. Y para acabar el apartado de SDR, antes de irnos a HDR, tengo que comentar como siempre con Alicia de fondo, que es el test que utilizamos para ver el color, lo que os comentaba al principio con Drácula. Tenemos ese exceso de azul en todo el balance de blancos, se nota creo incluso a través de la cámara, como la imagen es excesivamente azulada y está en el mejor modo posible, que es el modo cine. Con lo cual, como digo, una calibración profesional se queda perfecta porque el balance se calibra bastante rápido y tendríamos la tonalidad correcta del cine y no esa tonalidad excesivamente azul. Por lo demás, las saturaciones de color le pasa lo mismo, están excesivamente saturadas algunos colores, con lo cual, sobre todo los que son relacionados con las caras, tonalidades de piel, naranjas, amarillos y rojos, están demasiado pasados de color, es decir, están demasiado fuertes. Entonces, en colores que son artificiales o colores que son, por ejemplo, en la naturaleza, nos puede incluso gustar, pero cuando son colores que afectan a la piel de una persona lo vamos a ver demasiado color tomate, digamos, no demasiado saturado, con lo cual ahí tenemos un pequeño punto en contra. Por lo demás, en SDR, la verdad es que viene, como digo, bastante bien, el procesamiento de imagen bastante bueno y lo que es la imagen, como se puede calibrar perfectamente, no me preocupa en exceso. Vamos a ver qué pasa con HDR. Bueno, ahora sí pasamos al apartado más importante, el de HDR, que estáis esperando todos porque es un televisor que realmente el que lo compre va a disfrutarlo con contenido HDR. Aquí tenemos bastantes cosas que hablar y bastante diferente con la C845, empezando por su pico de nits. En este caso nos ha dado 998 nits, bueno, 1000 nits al 10% clavado tras la calibración y en torno a 600 pantalla completa, con lo cual estamos ante un televisor que casi no tiene ABL, igual que le pasaba a la C845. Y eso hace que escenas, por ejemplo, como esta de Kingsman, cuando se abre la puerta, pasamos de una escena que tiene muy poco blanco en pantalla a una escena que tiene mucho blanco en pantalla. Pues la tele en ningún momento mengua el brillo del blanco, o sea que tiene muy poco ABL. Volviendo al HDR, los picos de brillo que podemos ver, por ejemplo, en Transformers mientras hablo, son relativamente impactantes, pero aquí sí que se nota que le falta ese punch que tiene la C845, que da más de 1100 nits más que este modelo, ¿vale? Aquí con 1000 nits tenemos un HDR, un efecto bastante impactante, se puede apreciar sin ningún problema, pero ya no es tan espectacular como pasa con la C845, con lo cual lógicamente hayan recortado brillo, pero como digo, seguramente la mayoría de gente, si no ha visto otro televisor con más brillo, le va a parecer bastante impactante, con lo cual es un efecto HDR bastante bien conseguido. Volviendo con el tema del local dimming y el tema del blooming, es increíble que no haya visto nada de blooming en HDR. He puesto escenas de todo tipo. Una bastante complicada, que es esta de El Gran Showman, al principio, que hay mucho juego de luces, colores, bandas negras arriba y abajo del formato. Y nada, no se contaminan las bandas negras, el blooming es prácticamente inexistente y los picos de brillo de esos elementos llegan hasta los 1000 nits sin diluirse con ningún subpíxel blanco ni cosas raras, porque es un LCD puro con su rojo, verde y azul separados para generar el color. Con lo cual tenemos un impacto HDR, como digo, muy bueno. Un seguimiento de la curva, como decía en SDR, que no está levantado ni tampoco está aplastado, es decir, no tenemos pérdida de detalle en sombra, tampoco tenemos imagen lavada y tampoco tenemos los blancos quemados, con lo cual la curva de referencia del HDR la sigue a la perfección. Mejor incluso que la C845, que la tenía levantada, como expliqué. Con lo cual, el impacto global del HDR es muy bueno, ¿eh? Lástima que le falte un poquito de brillo para conseguir llegar al nivel de su hermana, pero por el precio que tiene es espectacular si lo ponemos en perspectiva. Si seguimos hablando del tema de la curva, también tengo que mencionar el tema del detalle en sombra, como decía, que no tiene nada de aplastamiento. Uso siempre esta escena de Expediente Warren. Quitando el tema del reflejo de la ventana, podéis ver que la imagen no tiene ningún tipo de aplastamiento, el detalle en sombra está donde tiene que estar, el nivel negro es profundísimo y no hay blooming. Es flipante que no haya blooming en este televisor en ningún tipo de escena. Yo me he quedado, impresionado. Luego sigo poniendo, porque digo, tengo que encontrar una escena que tenga blooming y no he sido capaz. He puesto, por ejemplo, estas demos tan impactantes, con elementos muy brillantes, con fondo negro completamente negro. Y como digo, aquí no he encontrado que el negro esté un poco grisáceo, porque está la curva levantada. No, aquí está perfectamente la curva, no hay blooming, el elemento brilla como tiene que brillar y me he quedado sorprendidísimo de lo bien que lo hace la tele con fuentes HDR. Siguiendo con HDR, como os comenté al principio, este televisor es compatible también con Dolby Vision. Pongo Meridian y lo mismo, escenas muy complicadas para una Full Array,
elementos muy brillantes como la linterna con un fondo totalmente oscuro y la tele ni se inmuta. No hay nada de blooming, el color y el contraste, el punch que tiene HDR es bastante bueno y el Dolby Vision aquí he encontrado que está bien implementado, no he encontrado que tenga demasiado brillo o esté demasiado oscuro, está perfecto donde tiene que estar, con lo cual la verdad es que funciona muy bien. Eso sí, me ha pasado otra vez lo mismo que las demos HDR con Netflix, alguna que otra vez se me queda como bloqueado el televisor, no sé muy bien a qué es debido. Y bueno, para acabar vamos a irnos con el apartado de juegos. Como decía, tenemos dos HDMI 2.1, dos HDMI 2.0, tenemos un input lag aproximado de unos 16 milisegundos y 7,5 en fuentes 120 Hz. Lo cual, como podéis ver de fondo, se juega perfectamente y este televisor no desactiva ninguna zona de atenuación local, así que no hay ningún problema y más o menos sería prácticamente igual que la C845 con menos brillo, eso sí. Y para acabar también tenemos el tema del soporte del Game Bar, que como dije en la C845 no tengo la consola, con lo cual no lo puedo sacar, pero lo tiene también disponible para que veamos los frames por segundo, el VRR, toda la información para los jugadores. Y bueno, chicos, con eso termino la review. Como dije al principio, es una review más corta porque ya toda la parte de procesamiento de imagen es exactamente igual que la C845, con lo cual no quería repetirme varias veces. Y es un televisor que yo recomendaría encarecidísimamente por el precio que tiene y sobre todo con la promoción que ha estado en España hasta hace poco del cashback. Era un televisor buenísimo, un televisor Full Array con 160 zonas, con tecnología QLED, con tecnología de panel VA, con 1000 nits, que se dice poco, ausencia casi total de ABL, un diseño bastante correcto, Google TV con 3 GB de memoria RAM, soporte de todos los formatos HDR y soporte con 2 HDMI 2.1 para todos los formatos de juegos, con lo cual, ¿qué más se le puede pedir? Puntos negativos, para mí en imagen no tiene, para el precio, analizando en perspectiva por el precio que tiene, pero sí que le diría que tiene un pero importante con el tema de los reflejos y también los ángulos de visión, que no tienen nada que mejore los ángulos de visión del panel VA, con lo cual si nos salimos un poquito de la perspectiva frontal del televisor vamos a perder bastante ángulo de visión, con lo cual esos serían los dos puntos más en contra, pero por lo demás un televisor totalmente recomendable. Y bueno, pues chicos, hasta aquí la review, espero que os haya gustado, va a hacerlo un poquito más cortita. Si os gusta, manita arriba para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, dale click a la campanita para no perder los próximos vídeos y por supuesto dale click a suscribiros, a ver si llegamos entre todos a los 100.000 usuarios. Y no os desenganchéis de AV-Pasión porque todavía tenemos bastantes televisores más por analizar, nos están llegando un montón de material, barras de sonido, etcétera, etcétera, con lo cual vais a tener todo el verano cubierto de análisis y vídeos, así que quedaos con nosotros. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.